gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Recordemos, nuestro estudio es Caminando en la Verdad y hoy estamos en Primera de Juan, capítulo 1. Hoy nos toca los versos 5 al 7 de Primera de Juan. Por favor, vamos allí a nuestras Biblias, en Primera de Juan, capítulo 1. Bien, ahí nos trataremos de darle tiempo lo más rápido al tiempo porque el tiempo pasa volando. Dice allí: este es el mensaje, dice el apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, así que hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de estos versículos, no sin antes, hermanos, comentar algo acerca de una doctrina que justamente, digamos que afecta contrariamente a lo que vamos a estudiar en esta mañana. Es una doctrina que es aparentemente nueva, pero en realidad es bastante de los tiempos, por supuesto, del apóstol Juan. Bien, esta doctrina es lo que se denomina hoy como la hipergracia. La hipergracia, queridos hermanos, tiene algunos principios, es una secta herética en la cual es importante que nosotros tengamos mucho cuidado, ya que esto de una manera muy sutil, muchas veces quiere ingresar a las iglesias y nosotros debemos de ser muy cuidadosos. El apóstol Judas, por ejemplo, si nosotros nos vamos allí a Judas, que es solamente un capítulo, está antes de llegar a Apocalipsis, poquito más allá de Primera de Juan. En Judas, por ejemplo, la palabra allí nos dice en los versos 3 y 4 y 11, nos dice lo siguiente: miren ustedes, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, miren, aquí está justamente la advertencia y la exhortación de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, en el verso 11 continúa allí Judas, continuando ese mismo capítulo, dice, no está en el verso 11, 8 si no me equivoco, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Bien, ¿qué es lo que nos dice aquí en esto? Hermanos, nos muestra, ahí les hablaba de esta doctrina que es la hipergracia, o lo que se le denomina como gracia radical también. Esta doctrina tiene ciertos principios que es muy importante que entendamos. Bien, número uno, entre los principios de esta hipergracia es de que el perdón es total y automático. ¿Qué significa esto? Que afirma que el creyente no necesita pedir perdón ni confesar sus pecados una vez que ha sido salvo, ya que la deuda ya fue saldada en la cruz. Otro principio que tiene la hipergracia es la inexistencia de culpa y disciplina divina. Enseña que Dios nunca se enoja con los creyentes ni los disciplina por sus faltas. Cuando Dios mira a un creyente,
solo lo ve en justicia y santidad en ellos. Otro principio, ausencia de arrepentimiento continuo. Argumenta que el arrepentimiento constante es una forma de salvación por obras y que intentar obedecer los mandamientos es caer en el legalismo. Otro aspecto también, otro principio de la hipergracia es de que ellos dicen de la seguridad eterna incondicional. Sostiene que la salvación es tan absoluta que el estilo de vida, ojo con esto, que el estilo de vida o los pecados posteriores del creyente no afectan su posición delante de Dios. Todas estas cosas son parte intrínseca de esta doctrina de la hipergracia o gracia radical y por supuesto utilizan una verdad que está dentro del texto bíblico, pero lo toman como una excusa para agarrar y distorsionar el verdadero mensaje. El apóstol Juan hoy, a través de esto, lo que él quiere es que nosotros estemos atentos y que como creyentes nosotros caminemos, no solamente que conozcamos la verdad y el amor, sino que como creyentes nosotros andemos en fe, caminando en la verdad y en el amor. Así es que lo que hacen justamente la hipergracia es tomar la verdad divina, tomar la verdad bíblica y lo tuerce la verdad bíblica para dar oportunidad a que las personas pequen y además de sobremanera. Romanos capítulo 6, si ustedes recordarán, vámonos aquí también a este texto antes de iniciar y muy breve. Romanos capítulo 6 nos dice lo siguiente. Vamos allí rapidísimo, capítulo 1 y 2. Romanos capítulo 6. Bien, capítulo 1 y 2. Dice así. ¿Qué pues diremos? Dijo el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? Vamos a perseverar. Está hablando a los creyentes. El apóstol Pablo dice, si Dios ya nos ha justificado, nos ha perdonado, estábamos como esclavos ligados al pecado y cuya condenación para nosotros era la muerte eterna, y el Señor Jesucristo por medio de su sangre, Él nos ha dado salvación, nos ha quitado de las cadenas del pecado, y reflexiona el apóstol Pablo y dice, habiendo sido nosotros ya salvos, ¿vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia? Y él mismo responde y dice, me genoito. En el griego es de ninguna manera, nunca, jamás eso acontezca, ¿no? Como creyentes, hermanos, nosotros tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios de tal manera que el Señor, por medio de su palabra y la obediencia a Él, nosotros andemos en una comunión permanente con el Señor. Veamos allí lo que nos muestra la Biblia. Estamos hablando acerca del mensaje de la vida eterna y estudiando justamente estos versos de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, y nos muestra allí el mensaje de la vida eterna. Para nosotros como creyentes es importante entender de que el apóstol Juan estaba escribiendo a personas que eran creyentes. La carta del apóstol Juan es una carta dirigida a los creyentes y no está dirigida a los incrédulos, solo a los creyentes, a nosotros. Su preocupación del apóstol Juan no era la evangelización hacia los no creyentes, sino la instrucción para los creyentes. Juan quería que los creyentes comprendieran la naturaleza de la vida eterna que ya ellos tenían en Cristo o que nosotros tenemos en Cristo y nosotros aprendiéramos a caminar en ella a diario. El Señor, hermanos, y esto es importante que lo entendamos, nuestro Señor Jesús dio su cuerpo, dio su sangre y no es solamente como que Él en ese momento nos justificó, nos perdonó y que la comunión ya a partir de allí es una realidad en nuestras vidas permanente. No es así, sino de que si bien Él nos ha perdonado del aspecto legal del pecado,
nos ha perdonado judicialmente del pecado. Sin embargo, el creyente debe de acudir al Señor en una confesión diaria. Y a través de esta confesión, a través de estar en comunión con Él o a través de estar buscándolo a Él, es que nosotros podemos estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. La comunión con Dios, y esto es importante entender, no. La comunión con Dios, queridos hermanos, no es automática, ¿no? Se cultiva. Y esta palabra es sumamente importante. Se cultiva mientras vivimos en su luz y caminamos de acuerdo con su palabra, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros agarramos? Hoy en día quizás muy pocos de nosotros agarraremos y plantaremos una semilla para que brote allí una plantita, ¿no es cierto? Creo que hoy normalmente ya lo que hacemos es ir y comprar la plantita chica y solamente nos encargamos ¿de qué? Nos encargamos de cuidarla. ¿Cómo la cuidamos? Echándole agüita diariamente. Sé de que algunas mujeres le hablan a las plantas, yo estoy tratando también de hablarle, ¿no? Curate, sanate, levantate, ¿no? Mostrar tu fruto, ¿no? Pero le estoy ahí echando agua. Busco con ello de que esa planta se mantenga viva, de que esa planta dé lo mayor, resplandezca, se muestre. Pero eso es ¿con qué? Es con cuidado. Es con una permanencia diaria de estar allí, con lo que a mí me gusta, en la ornamentación y echándole, regándolo. Si yo descuido en el regar, lastimosamente, ¿qué va a pasar? La planta se va va prácticamente a morir, ¿no? En nuestra comunión con Dios, nuestra comunión, querido hermano, definitivamente no es automática, sino que nuestra comunión con el Señor se cultiva. ¿Y cómo es que se cultiva? Cuando nosotros caminamos en Él, ¿no? ¿Y cómo podemos caminar así, con Él? Por medio de su palabra. No tenemos otra forma. Dios nos habla por medio de su palabra. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por ahí es que viene. El Señor nos habla por medio de su palabra. Primera de Juan 1:5a dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje que Juan compartió no fue una invención personal. Era la verdad que él y los otros apóstoles escucharon directamente de nuestro Señor Jesús encarnado. Lo que sigue lleva a la plena autoridad del propio Jesús. No es solo la opinión de Juan. Juan está allí mencionándole a la iglesia en Éfeso y posteriormente a todos nosotros que lo que él ha escrito no ha sido algo que ha salido de su cabeza. No es de algo que por allí un Mahoma dijo, me apareció, dijo un ángel. O no es como Joseph Smith llamó ahora a quienes son esta iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? Los mormones, que dijo que se le apareció Dios y se le apareció Jesús. No es mentiras. Juan lo vivió de primera mano y todo lo que él oyó, toda esa verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo encarnado, él ahora viene y también nos los enseña por medio de estos escritos. ¿Qué es lo que nos dice Juan? Lo primero que nosotros debemos entender, y es una verdad absoluta, es que Dios es luz. Hermanos, Dios es luz. Y esto, por favor, tomémoslo, es el mensaje central. Esto de que Dios, este mensaje, Dios es luz, es el mensaje central acerca de nuestro Señor Jesús. Veamos allí las Escrituras. Dios se representa como luz de dos maneras. Uno es la forma visible. Dios se reveló a través de su gloria resplandeciente en la creación. Dios se reveló en la historia. Y en última instancia, Dios se revela también en la eternidad. Pero también es que Dios se revela espiritualmente. Como Dios es perfectamente santo, Dios es justo y Dios definitivamente no tiene ningún rastro de pecado, ningún rastro de corrupción. Dios es luz. Y esto, hermanos, para nosotros en este día va a ser una enseñanza vital, fundamental, el que estemos atentos
¿A qué es lo que quiere decir justamente esto? Dios es luz, hablando desde la perspectiva visible, es que Dios se manifestó desde el principio, revelándose en su gloria radiante. Veamos, por ejemplo, miren allí en la creación, por ejemplo, Dios se apareció en el día 1, por ejemplo, Génesis 1:3, hermano Pedrito. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así es. Vemos allí de que cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, esto fue antes de que el Señor creara el sol, antes de que Dios creara la luna, antes de que Dios creara las estrellas. Simplemente Dios dijo sea la luz y fue la luz, ¿no? En la nueva creación también, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 21:23 que la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto también nos demuestra de que más adelante en Apocalipsis nos dice claramente de que ya no necesitaremos la luz de los astros, no necesitaremos el sol, no necesitaremos la luna, las estrellas, porque la gloria de Dios resplandecerá en todo su reino, en ese nuevo mundo, en ese cielo nuevo y tierra nueva en la cual el creyente será parte. También vemos allí de que la gloria de Dios se vio en la zarza ardiente. Recordamos allí Éxodo capítulo 3, cuando se le manifiesta a Moisés por medio de una zarza que arde. Vemos también la gloria de Dios, ¿no?, en la columna de fuego que guió a Israel. Vemos en el fuego en el monte Sinaí. Vemos en su gloria Shekinah, en el tabernáculo del templo. Vemos también allí en el rostro resplandeciente de Moisés. En todos estos aspectos Dios nos muestra y se revela a sí mismo como la luz. Él es. La palabra nos dice de que Él es la luz y es una luz visible, es una luz física en la cual Él se manifiesta. Vemos también a través de los profetas, los apóstoles, ellos describieron el brillo de la presencia y el trono de Dios. Por ejemplo, Isaías 6:3, Pedrito, por favor. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, cuando estuvo en ese momento y fue testigo de eso, lo único a lo cual Isaías atinó fue agarrar y ponerse pálido y decir, ay de mí que soy muerto, porque estoy viendo la gloria de Dios ahora mismo, ¿no? Quedó pálido Isaías al ver la gloria magnificente de nuestro Señor, de Dios. Y esa es la manera en la cual nosotros podemos ver justamente en todas estas oportunidades en la cual Dios se manifestó. Nuestro Señor Jesús también nos manifestó su gloria. Cuando la palabra nos indica allí en Mateo 17, verso 1-2, acerca de su transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Allí vemos a nuestro Señor, Él mismo manifestándose delante de sus discípulos, de Juan, de Jacobo, de Pedro, de tal manera que Pedro quedó estupefacto y empezó a decir cosas incoherentes al ver a nuestro Señor Jesús en esa manera en la cual Él se transfiguró delante de ellos y luego les apareció Moisés y Elías. Vemos también de que Dios es luz ahora desde esta perspectiva, es luz desde una perspectiva espiritual. Miren esto, queridos hermanos, su santidad, la verdad, su pureza son totalmente opuestos a toda oscuridad. Allí lo vemos eso en Juan capítulo 1, versos 4 al 9 nos indica acerca de esto. Juan 1, 4 al 9. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Muy bien. Vemos entonces allí, queridos hermanos, esta es la manera también de demostrar, por un lado, desde una perspectiva física de que Dios es luz, pero también desde una perspectiva espiritual. Lo que Dios refleja a través de su luz es su santidad. Él es todo puro, Él es verdad. Decir de que Dios es luz es afirmar de que Él es santo, Él es verdadero. La oscuridad, incluyendo el pecado, la falsedad, el mal, no tienen cabida en Él. Hermanos, nada de ello absolutamente tiene cabida en nuestro Dios. Él es puro totalmente. Él es santo. No hay ninguna mancha, por más microscópica que haya, no hay ninguna mancha de pecado en Él. Él es santo, 3 veces santo es lo que menciona Apocalipsis. Veamos allí Juan 3, 19 al 21, que nos dice también acerca de su luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es. Así es que en este sentido, todo aquel quien se acerca al Señor en su pureza, en su santidad, en su luz, todos y cada uno de nosotros, dice la palabra, debe de, para estar en comunión con Él, necesitamos andar de acuerdo a como Él anduvo. La luz expone lo oculto, revela lo que es verdadero. Por eso Juan 1, 1 al 5 une la palabra y la luz de Dios como Cristo. David conectó estos dichos cuando él dijo en el Salmo 119, 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta verdad forma la base de lo que sigue. La comunión con Dios significa caminar en la luz, no como una opción que podemos o no tomar, sino como un aspecto esencial de nuestras vidas. La luz y la oscuridad no se mezclan, por lo que nos vemos obligados a vivir en una o en otra. Hermanos, es interesante de que las tinieblas pueden reinar, pero solamente las tinieblas reinan cuando hay ausencia de luz. Y cuando la luz viene, automáticamente desaparece las tinieblas y expone todo lo que hay. La palabra allí nos muestra, y cada uno de nosotros somos exhortados a caminar en la luz del Señor. No podemos andar a medias tintas. La luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Son contrarias el uno al otro en su naturaleza. Por tanto, queridos hermanos, el Señor nos invita a nosotros a que nosotros andemos en su luz. Veamos lo que nos dice allí el verso 5c. Dice el apóstol Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esto Juan nos muestra en su típico estilo hebreo. Él refuerza la misma verdad 2 veces. La primera es positiva, él dice de que Dios es luz. Y luego de una forma negativa cuando dice de que no hay ninguna tinieblas en él. La poesía hebrea suele rimar ideas más que palabras o sonidos, y ese es el patrón que vemos aquí. Permítanme sacar aquí ahorita una nota, en la cual ustedes también lo van a poder leer. Es una nota aquí al pie de página, en la cual se lo quiero mostrar. Dice allí, algunos dentro del movimiento de la hipergracia interpretan este versículo como una declaración meramente teológica acerca de la naturaleza de Dios, como si el propósito de Juan fuera simplemente definir la iluminación divina o describir la perfección moral. Si bien evidentemente esto es cierto, Dios es luz, va más allá, afirma su santidad absoluta, su verdad, su pureza. La intención de Juan no es presentar una teología abstracta, sino una realidad relacional.
Él está explicando lo que significa tener una comunión práctica con el Dios que es luz. Continuamos y dice, este versículo establece el fundamento moral y relacional de todo lo que sigue. Debido a que Dios es luz, aquellos que desean disfrutar de comunión con Él deben de andar en luz, ¿no? Miren, hermanos, qué importante es esto de acá. Debido a que Dios es luz, aquellos quienes desean disfrutar de una comunión con Él deben andar en Él, en la luz. Juan no dejaba lugar a dudas. Dios es completamente puro, perfectamente santo y sin mancha de pecado o de maldad. Dios es pureza absoluta. Juan enfatizó que Dios no está simplemente asociado con la luz. Él es la luz en su propia naturaleza. La oscuridad no tiene lugar en Él, así como no debería tener lugar en tu vida ni en la mía. ¿Qué nos dice Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor nos invita a nosotros, hermanos, a que nosotros vengamos a su luz. No solamente se trata de que Él es luz como tal, tanto en el aspecto material en cuanto a lo que podemos ver, ¿no? O lo que fueron testigos los judíos allí en el monte Sinaí, o cuando descendió Moisés con su rostro resplandeciente, o cuando se le manifestó a Moisés por medio de la zarza ardiente, o cuando allí Isaías dijo eso, ay de mí que soy muerto porque he visto la gloria de Dios. Él, además de ello, de ser la luz, invita a cada creyente a que cada uno de nosotros podamos disfrutar de una relación con Él, una relación. Y en esta relación, evidentemente, no hay oportunidad a medias tintas para el creyente. No es que puedo estar un momento con Él y luego otro momento tomar yo mis propias decisiones, sino de que Él nos invita a tener una relación continua, permanente en su luz. La verdad de que no hay ninguna tinieblas en Él, en Dios, es la base de todo lo que sigue en la carta, en esta carta de Primera de Juan. Un creyente debe aprender a preguntarse, ¿estoy caminando en la luz de Dios o estoy siendo moldeado por la oscuridad del sistema mundial? La comunión con Dios no puede mezclarse con falsedad o pecado. Hermanos, es tan importante para nosotros el poder entender justamente de que la comunión con Dios se trata de estar permanentemente con Él. Y al seguirlo a Él, el Señor hace de que nosotros cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a que cada día nosotros pecamos menos. De que cada día nosotros dejamos de ser yo y permitimos que Él sea en nosotros. Dejamos de tener un carácter al cual hemos sido conocidos y nuestro carácter cada vez más se va asemejando a Él, a nuestro Dios. A eso es lo cual Él nos invita, y esto, hermanos, no es por inercia. Esto es cuando realmente nosotros entendemos nuestra necesidad diaria, nuestra dependencia diaria de Él y le buscamos. En el verso 6a dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esto es fundamental. Miren, quizás esto muchas veces a nosotros nos caracteriza. Aquí la manera en la cual Juan escribe, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esto quiere decir de que Juan introdujo la primera de varias pruebas diagnósticas, sí, entonces. Esto lo vemos desde el verso 6 al verso 10. Juan utiliza esto, en el griego es una manera de escribir una oración, de una manera de que uno pueda evaluarse a sí mismo
utilizando un juego de palabras, pero un juego de palabras de utilizar como una probabilidad que puede existir en nuestras vidas. Miren cómo Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿no? Y luego continúa diciendo, y andamos en tinieblas. Y luego va a continuar aquí el versículo. Quiero poner aquí otra nota en este verso. Miren lo que piensan aquí los defensores de la hipergracia. Ellos interpretan aquí las palabras de Juan como si fueran meramente descriptivas. Presentan el andar en la luz como evidencia de salvación y el andar en tinieblas como prueba de no ser salvo. Sin embargo, la intención de Juan aquí no es solamente una intención diagnóstica, sino también Juan pretende de que esto sea correctivo en nuestras vidas, de que nos evaluemos a la luz de la palabra de Dios y corrijamos nuestro andar delante de Él. Su contraste entre la luz y las tinieblas es relacional, no es teoría, no es meramente teología. El apóstol muestra en este pasaje que la comunión genuina con Dios puede verse interrumpida. Y esto, hermanos, como creyentes es algo que puede ocurrir. La comunión con el Señor, una comunión genuina con Él, puede verse interrumpida. ¿Cómo? Por el pecado. Y también puede ser también restaurada nuestra comunión con Él cuando nosotros confesamos en fe y caminamos en obediencia de acuerdo a su palabra. Primera de Juan 1:9 es un texto que todos nosotros conocemos. Primera de Juan, el apóstol dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que, si bien tenemos esta relación de padre a hijo, Él es mi Padre celestial y yo soy su hijo y soy parte de su familia. Sin embargo, la comunión, hermanos amados, no es automático. Yo como creyente, como su hijo, debo de buscar con intencionalidad estar en su presencia, estar en comunión con Él. A eso es lo que Él me invita y vamos a continuar. Todas las cláusulas condicionales que Juan utiliza en estos versos, del verso 6 al 10, en lo que son sí, entonces, son condiciones de tercera clase en griego. Es decir, son frases abiertas y comprobables. Es decir, situaciones que pueden ocurrir y que nos pueden llevar a nosotros a que nos evaluemos y consideremos en qué condición estamos delante de Dios. Eso es comprobable. Juan presentó posibilidades reales, no conceptos hipotéticos, para ayudar a los creyentes a evaluarse honestamente en su paso diario, en su caminar diario. Su objetivo no es la condena, sino claridad y la corrección si es necesaria. Esta primera afirmación diagnóstica de sí ayuda al creyente a examinar su comunión con Dios. La prueba es sencilla. ¿Lo que digo sobre mi relación con Dios coincide con mi forma de vivir o contradice mis palabras o acciones? Qué interesante lo que Juan menciona aquí en este verso del 6, ¿no? En este verso 6, cuando él dice allí, si decimos que tenemos comunión con Él, pero sin embargo andamos en tinieblas. Él está diciendo, si el creyente habla de su boca, dice, no, yo estoy en comunión con Dios, yo estoy bien con el Señor, yo disfruto del Señor, pero dice, y sin embargo camina en tinieblas, es decir, que en su diario vivir sus obras no reflejan lo que Él está diciendo. Entonces la lógica me lleva aquí, es que dice que estamos mintiendo, mentimos y no practicamos la verdad. Juan está utilizando esto como una manera de que nosotros podamos, a la luz de la palabra de Dios, vernos, evaluarnos
¿En qué condición estamos nosotros delante del Señor? Muchas veces, hermanos, nosotros podemos estar con una actitud hipócrita, porque entre nosotros agarramos y nos saludamos, nos reímos. ¿Cómo estás? Bien. Es lo normal, que muchas veces es algo cotidiano en nosotros, en siempre decir siempre esa palabra, bien. Pero quizás por dentro estamos amargados. Quizás por dentro estamos con rencor. Quizás por dentro estamos llenos de aspectos de cosas negativas en nuestras vidas. Y eso evidentemente no puede decir que delante de Dios nosotros, por más que digamos que estamos bien a los demás, Dios nos conoce profundamente, Él es omnisciente. Y su palabra nos dice que aunque si digamos de que nosotros estamos en Él, pero en la práctica nosotros estamos en tinieblas, simplemente delante de Dios somos mentirosos y no estamos yendo de acuerdo a la verdad. Cada uno de nosotros, amados hermanos, somos invitados a vivir no en una vida de contradicción en nuestras vidas, sino más bien a agarrar y llevar nuestra vida, ajustar a lo que es el camino que el Señor ha puesto para nosotros por medio de su palabra. Nuestra vida puede ir de todos lados, hermanos, pero la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es lo mejor para el creyente. En todo aspecto es lo mejor para el creyente. Y andar en Él es andar en luz. Y la palabra nos lleva a que no solamente debemos de decir que estamos bien en Él, sino que nuestras obras deben de demostrarlo y no presentar una contradicción. La comunión con Dios se mide por caminar, no por palabras. Un creyente puede afirmar comunión con Dios y aún así caminar en la oscuridad. Esto contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30, ¿qué nos dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, evidentemente eso refleja en nosotros un vacío, refleja en nosotros frustración, refleja en nosotros falta de fruto. Aunque esta persona pertenece a Dios, no disfrutará de la comunión con Él hasta que vuelva a caminar en su luz. Hermano, cuánta necesidad tenemos de Él. Cuánta necesidad tenemos de andar en comunión diaria en Él. Y esta comunión, amados hermanos, lo iniciamos cuando volvemos a su palabra. Cuando volvemos a su palabra. Qué lindo es lo que Esdras, cuando Esdras habla allí en Esdras 7:10, dice, Esdras propuso en su corazón el agarrar y estudiar en profundidad la palabra. Utiliza allí un término. Esdras propuso en su corazón el estudiar la palabra del Señor, en aplicarla en su vida, primeramente, y luego en enseñarlo. Cada uno de nosotros como creyentes somos llamados. El Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Al menos un don tiene cada creyente, a lo menos uno. Y el Señor nos ha llamado a que nosotros utilicemos nuestros dones para su servicio y para el bien de los demás. Cuando hablamos del servicio del Señor, hablamos justamente también el bien a nuestro prójimo. El don no ha sido dado para que nosotros nos beneficiemos personalmente de ello, sino que a través del don el Señor nos da para que nosotros sirvamos al Señor. Veamos qué más nos dice aquí otra nota al pie de página que es importante mostrar. Si la comunión con Dios nunca pudiera ser afectada, como insiste la enseñanza de la hipergracia, que la hipergracia dice de que nunca la comunión con Dios se rompe, porque ya no, en la salvación ya está todo hecho, entonces siempre y eternamente y permanente vamos a tener comunión con Él. Y aquí entonces surge una pregunta, ¿por qué la Escritura entonces advierte a los creyentes
de que no entristezcamos al Espíritu Santo, ni apaguemos el Espíritu, también nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:19. Estas advertencias están dirigidas a creyentes, no a los incrédulos, y presuponen que la comunión con Dios puede verse afectada por nuestra conducta. Aunque nuestra relación como hijos de Dios es segura e inquebrantable, nuestra comunión con Él es experiencial y depende de nuestro caminar. El pecado no rompe la filiación, pero sí interrumpe la comunión hasta que ésta se trata con humildad, obediencia y confesión. ¿Cómo está usted, amado hermano, delante del Señor? ¿Cómo está usted delante de Él? Tal vez podríamos describirnos, como nos menciona este verso 6, si decimos que estamos en comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. Hermanos, este es un desafío tremendo para cada uno de nosotros, el que no podemos dejarlo pasar. Es una invitación tan linda a que nosotros volvamos a una comunión con Él. Una comunión en la que no es necesario que esta comunión se interrumpa. Depende del creyente en que el creyente de manera intencional busque estar en comunión con Él. El punto 6b dice, mentimos y no practicamos la verdad. Juan no suavizó la reprensión. Si nuestra vida contradice nuestras afirmaciones, no solo estamos diciendo una mentira, lo más triste de todo esto es que estamos viviendo una mentira. Si Dios es luz pura, y por supuesto lo es, y caminamos en la oscuridad, y sí lo hacemos, entonces la comunión con Él es imposible, sin importar lo que nosotros afirmemos. La única conclusión honesta en este caso es que nos estamos mintiendo a nosotros mismos y los demás, y en última instancia estamos tratando de mentir a Dios. Pero a Dios no se le puede mentir. La frase no practicamos, esta palabra es una voz griega poein, ¿no? Esta palabra significa hacer, realizar, llevar a cabo, ¿no? Apunta a una mala situación. La comunión con Dios se demuestra por lo que caracteriza nuestra vida y no por lo que decimos. La comunión es activa y compartida. No es un estado permanente o automático. Da frutos producidos por el Espíritu, reflejando el carácter de Cristo mientras los creyentes permanecen en Él. Veamos lo que nos dice Juan 15, versos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos dice, separados de mí nada podéis hacer. Evidentemente no está hablando en aspectos como que lavarnos los dientes o ir al trabajo o hacer las cosas. El Señor está hablando en cuanto a frutos duraderos, frutos eternos. El Señor está hablando en cuanto a cosas que son parte de nuestra vida en lo interior. El de tener gozo, el de tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El de entender de que cada obra que hacemos debemos de hacerlo enfocado permanentemente en Él y disfrutar mientras lo hacemos. Ese disfrutar lo produce Él en nosotros, no nosotros por nosotros mismos. Entonces Él nos invita a nosotros a que participemos de esta comunión de una manera activa con Él. Esto no es algo que es automático. Él nos dio salvación, pero el Señor nos ha dado a nosotros de que nosotros le busquemos por una iniciativa, por un deseo, por una convicción
por una actitud de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nosotros, que le busquemos diariamente. Hermano, la búsqueda del Señor no es solamente de domingo. Si usted cree que solamente la búsqueda del Señor es solamente venir el domingo y sentarse y con eso creer de que ya está todo con Dios, se cumplió su parte, está profundamente equivocado. La comunión con Dios es diaria. La comunión con Dios es en cada momento. La comunión con Dios es en cada respirar. Teniendo en cuenta de que Él está presente en todo momento en nuestras vidas y que nosotros necesitamos depender de Él. Cuando caminamos en su luz, nuestras palabras y acciones entonces empiezan a alinearse con quien es Él. Por el contrario, cuando nuestro patrón de vida está marcado por la oscuridad, se expone nuestra hipocresía. Andar en la oscuridad es estar fuera de sintonía con la enseñanza de los apóstoles y por lo tanto con el Padre y con su Hijo. ¿Se da cuenta, amado hermano, del llamado que usted tiene? Que usted y yo tenemos. ¿Se da cuenta de que es diario, permanente, intencional, diligente? Procura, dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, la comunión con el Señor no viene por inercia. El Señor, gracias a Él en su amor, que no nos ha hecho como unos robots, que los robots son nada más al mandado, hacer las cosas porque es robot. El ser humano fue hecho con el propósito de que la búsqueda del Señor sea algo que sea en Él, un deseo personal, algo intencional, algo que aún incluso le cree esfuerzo en estar en comunión con el Señor. Andar en la oscuridad es estar fuera de sintonía con la enseñanza de los apóstoles y con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesús. Como creyente, afirmar estar en comunión con Dios mientras persistimos en la oscuridad es vivir una mentira. Esto muestra que los creyentes pueden estar dentro o el creyente puede estar fuera de la comunión con Dios. Del 1 al 10, ¿cuánto evalúa usted su comunión con el Señor? ¿Cuánto evalúa, amado hermano? Necesitamos de Él, pero también necesitamos de nosotros mismos, nuestro compromiso hacia Él. En el punto 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿no? Mientras que el versículo 6 expone una falsa afirmación de compañerismo, el versículo 7 describe una comunión genuina. Esa comunión genuina es la verdadera comunión. No es una afirmación que hacemos, sino una vida que vivimos a la luz de la santidad y de la gracia de Dios. Caminar en la luz no significa perfección sin pecado, y esto es muy importante que lo entendamos. Caminar en la luz no significa perfección sin pecado, significa vivir abiertamente ante Dios, confesando el pecado según sea necesario y confiando en el poder purificador de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos exige a nosotros perfección. Él mismo lo ha dicho en Romanos 5:12, que a consecuencia del primer pecado del primer hombre vino el pecado al mundo y como consecuencia del pecado la muerte. El Señor nos conoce a profundidad, Él nos creó. Pero el Señor sabe y el Señor nos invita, nos exhorta a que nosotros vivamos abiertamente delante de Él. Eso quiere decir que seamos honestos en nuestro caminar con Él. Eso significa que nosotros seamos abiertos en el tema de confiar realmente en que Él va poco a poco transformándonos.
Sabemos que el ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo no es así. No es en el momento en el que ya yo agarré y Él me dio salvación e inmediatamente soy a la imagen de Cristo. El proceso en la salvación del creyente, el creyente, aunque si bien es salvo, pero es la parte de la cual Él nos ha justificado, pero en el proceso de la salvación involucra también un proceso de santidad, y la santidad se lleva diariamente. El Señor quiere eso. La pregunta no es, ¿tengo comunión con Dios? La pregunta más bien es, ¿realmente estoy caminando en su luz? La luz en que estamos llamados a caminar es la misma luz en la que Dios mismo habita. Dios es luz. La comunión con Dios se encuentra en una vida alineada con su carácter santo. Si quiero vivir en su luz, si quiero caminar en comunión con Él, debo evidentemente esforzarme y caminar en sus mandamientos. Los mandamientos están escritos allí en el Antiguo Testamento. Y ellos, el Señor nos invita. El Señor dijo, un nuevo mandamiento les doy. Ese mandamiento, el primero que nos dio y que nos hizo recordar es, amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento es amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces debemos de alinearnos con su carácter santo. Dios no solo ilumina, Él es luz, absolutamente santo, sin ningún rastro de oscuridad. Primera de Timoteo 6:16, por favor, querido hermano Pedrito. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por lo tanto, si nuestras vidas están marcadas por la oscuridad, no podemos al mismo tiempo caminar con Él sin importar lo que nosotros afirmemos. Continúa el punto B del verso 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, qué lindo es esta parte de aquí. La verdadera comunión fluye de caminar en la luz de Dios. Caminar en su verdad significa que no solo estamos en comunión con Dios, sino que también estamos en comunión con otros que caminan también en esa misma verdad. Caminar es activo, refleja pasos deliberados, no una condición automática o estática. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, se lo ve claramente reflejado en nuestra comunión con los demás creyentes. Se lo ve en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Caminar en la luz con Dios nos lleva naturalmente a la comunión unos con otros. Cuando los creyentes son guiados por su luz, hay unidad. La unidad no se encuentra ignorando la verdad, más bien se encuentra en la aceptación mutua y activa de la fe. Miren lo que nos dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, ni que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Allí el Señor nos llama por medio de esta carta. La iglesia corintia era una iglesia muy carnal, y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que tomen acciones concretas para agarrar y cambiar de actitud, de dirigirse al Señor, para cambiar ese comportamiento, ese estilo de vida que ellos estaban teniendo. Estaban demandándose unos a otros, estaba habiendo divisiones, estaban habiendo entre ellos ofensas unos contra otros, estaban habiendo muchas cosas internamente en la iglesia, y el apóstol Pablo los exhorta a ellos a que cambien esa actitud dirigiéndose al Señor. Esta comunión está de acuerdo con el testimonio de los apóstoles, aquellos que vieron, escucharon y proclamaron a Cristo, y cuyo testimonio ahora se conserva para nosotros en el Nuevo Testamento. Por último, esta comunión también incluye nuestra vida compartida en el cuerpo de Cristo ahora. El pecado divide, el pecado fractura las relaciones, pero la luz de Dios une a los creyentes en unidad.
Cuando vivimos según su verdad, experimentamos ese tipo de comunión y unidad a la cual Dios nos salvó y nos mandó a que nosotros la disfrutáramos, ¿no? Vemos allí qué linda es la iglesia primitiva en sus inicios. Cuando esta iglesia, los primeros 3,000 que creyeron y fueron bautizados, fueron creyentes en los cuales, dice, agarraban y se reunían en las casas y compartían y tenían todas las cosas en común. Y partían el pan y veían cada uno las necesidades de los otros. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere en su iglesia hoy. Eso no ha cambiado. El punto 7c dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz no significa que nunca vamos a pecar. Significa que vivimos honestamente ante Dios, experimentando continuamente el poder purificador de la sangre de Jesucristo su Hijo. Hebreos 12:24, por favor. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así es. Esta purificación solo es posible a través del sacrificio de Cristo. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este versículo presenta la purificación no como un evento puntual, sino como una realidad continua para nosotros los creyentes. Incluso después de la salvación, la comunión rota por el pecado se ve afectada por la eficacia continua del sacrificio de Cristo en el Calvario, hecho una sola vez para siempre. Hermanos, lo que nos está invitando el Señor es de que Él no nos pide a nosotros una vida perfecta porque sabe que eso no está en nuestra condición, pero a lo que Él nos invita es que cada vez que nosotros pequemos, nos acerquemos a Él con toda confianza. Hebreos también nos dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente ante el trono de gracia. Podemos acercarnos a Él para recibir el oportuno socorro. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado delante de Él, Él perdona nuestros pecados y Él nos limpia. Y eso es evidentemente volver a la comunión con Él. La sangre señala la muerte sacrificial perfecta de Cristo como la única base para el perdón, como nuestro pariente redentor. Es así nuestro Señor Jesús. Fue plenamente humano para ocupar nuestro lugar y plenamente Dios para ofrecer un sacrificio perfecto que satisfizo la justicia de Dios para siempre. Romanos 3, 24 al 26, esto nos muestra. Vamos a continuar. La sangre de Jesús no solo nos puso en la presencia de Dios en la justificación, sino que también provee nuestra purificación en la santificación. Porque la sangre derramada de Cristo pagó la pena total por nuestro pecado. No corremos el riesgo de ser rechazados por fracasos o pecados desconocidos y su sangre proporciona la base práctica diaria. Romanos 8, 31 al 39, el apóstol Pablo dice allí, ¿de quién nos podrá alejar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, peste, desnudez, ¿no? Espada, ¿no? No hay nada, dice la palabra, que nos pueda alejar de Él. Y los dos últimos diapositivas nos dice aquí lo siguiente. El sacrificio de Cristo hecho una sola vez para siempre es suficiente para cada pecado, ya sea este pecado pasado, presente o futuro. Para quienes caminan en la luz, la purificación no es solo que ocurre en la salvación, también es una provisión continua en nuestro camino diario con Dios. Y por último, cuando los creyentes se adentran en la oscuridad, la comunión se interrumpe. No porque la sangre de Cristo haya perdido su poder, sino porque nos alejamos de sus beneficios albergando pecado. La solución siempre es la misma. ¿Qué debe de hacer el creyente? Volver a la luz en la confesión honesta, porque ningún pecado está fuera del alcance del sacrificio de nuestro Señor Jesús, que es purificador y lo hizo una sola vez para siempre. Hermano, qué lindo es poder entender esto. Qué lindo, qué maravilloso es que usted y yo podamos entender del que el Señor nos invita a nosotros de manera intencional a que nosotros busquemos al Señor, de que acudamos a su luz. Él es luz. Si decimos que no, si decimos que andamos en Él, pero dice,
Si decimos que estamos en Él, pero andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. El Señor quiere de que nosotros de manera permanente acudamos a Él por medio de su palabra. De que cuando nosotros pequemos, volvamos a Él y le digamos, Señor, he pecado. Señor, he pecado en pensamiento. Has visto mi pensamiento, ha sido malo. Señor, hoy te lo confieso. Quiero que por favor me perdones y me limpies. Señor, quiero que tu comunión conmigo sea restaurada nuevamente. Te lo pido en el nombre de Cristo. Hermanos, esto es muy importante y es una oportunidad muy linda para que nosotros podamos evaluarnos a la luz de la palabra. Y si hay algo hoy que confesar delante de Dios, si de repente hemos estado viviendo hasta aquí nuestra vida como que a nuestra manera, sin entender realmente lo que significa para nosotros estar en comunión con Dios, hermanos, esta es una buena oportunidad para poder acercarnos a Él, a su luz. Bien, oremos. Amado Señor, te agradezco, Padre, por darnos esta preciosa oportunidad de poder ver por medio de este estudio de Primera de Juan, cuán importante, Señor, de que tú nos llamas como hijos tuyos, no a vivir en hipocresía. No se puede vivir paralelamente en la luz y estar también en las tinieblas. La palabra nos indica claramente que si yo digo que estoy contigo en comunión, pero si yo estoy realmente andando en pecado, soy un mentiroso. Y eso me hace también, más que un mentiroso, me hace un hipócrita. Hipócrita delante tuyo, hipócrita delante de mis hermanos. Por favor, Señor, perdónanos. Perdónanos en nuestra actitud, perdónanos en nuestra falta de dependencia de ti, perdónanos en vivir en nuestra autosuficiencia. Y ayúdanos, Señor, a vivir, Padre, haciendo tu voluntad, pero no en un esfuerzo personal, lo cual sería un legalismo, sino, Padre, acudiendo a ti. Tu palabra allí en Lucas capítulo 9, el Señor dijo, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre, necesitamos acudir a ti por medio de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Él dio su vida, Él dio su sangre por nuestros pecados y hoy, gracias a ello, nosotros tenemos entrada libre ante el trono de tu gracia. Te ruego que por favor perdones nuestros pecados y que nos permitas estar en una comunión plena y permanente con usted. Es en el nombre de su amado Hijo nuestro Señor Jesús. Amén.